Con la doctora Betina Legal. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Buen día, Lucas. Buen día a la audiencia. Buen día, doctora. Recurso de reposición y apelación ex subsidio. ¿Está bien dicho eso? Sí, señor, está bien. ¿Qué significa el recurso de reposición, doctora? Bueno, Marcos, nosotros atacamos el acta de imputación del señor Ramón González Gaer. Un incidente de nulidad se presentó contra esa acta de imputación y el recurso de reposición tiene como base nuevamente este incidente de nulidad que hasta tanto no se resuelva ese incidente de nulidad no se puede imponer medidas cautelares. Ok, o sea, reponer significa decir, vamos a ver otra vez la aceptación de la imputación por parte del juez. Algo así es. Asimismo, el juez tiene que volver a revisar. Realmente el juez no tiene la potestad de admitir o de rechazar la imputación así tal cual como lo dice el código, dice, tendrá por recibida la investigación, dice, nada más que eso dice, Sí. ¿verdad? Pero existen ya precedentes, uno muy antiguo en el caso de una ex cónsul en Madrid, Lilia Romero Pereira, y otro más reciente que fue la semana pasada de un caso que tenemos en garantía 7 creo que se devuelve la imputación porque no tiene fundamentos. O sea, el primero tenía un conglomerado de hechos punibles sin determinar cuál era la conducta de la persona, y este reciente de hace una semana más o menos se devolvió a la fiscalía porque no tenía determinados los hechos para cada persona. En este caso había 3 imputados y no estaba determinados los hechos. En el Pero, caso del señor Ramón, sí, el cuestionamiento es que él está imputado como instigador, sí. pero no tenemos autor, o sea, quién es el autor al que él instigó. O sea, no tenemos la conducta definida, vamos a decir, ¿verdad? O sea, cómo uno puede instigar a alguien que no existe, ¿verdad? Y eh, por otro lado, el tema de que hay 3 investigaciones abiertas en el mismo sentido. Esta que fue imputada por la doctora Natalia Cacabello es una remisión de superintendencia de la Corte. Hay otra abierta en la Barrial 3, que hay un conflicto de competencia porque hay fiscales inhibidos y todo eso. Y hay otra en delitos económicos. Todas son por cheques que fueron extraviados en el juzgado del doctor Otazú, y también son cheques del señor Anteri. O sea, las 3 investigaciones tienen los mismos objetos, los mismos sujetos y la misma causa. Ya, o sea, el mismo hecho está circulando por 3 fiscalías Así, distintas. Ahora así bien, mismo. lo que nosotros estábamos hablando con Lucas acá antes de hablar contigo, doctora. Y sí, de hecho Sí, que hay una suerte de antecedentes de imputaciones que son devueltas. Me acuerdo una muy especial realizada por la entonces fiscal ambiental de la ciudad de ujú, Villarrica, que presentó una imputación contra una SA. Y el sí, juez no tuvo, no tuvo de otra que claro. decirle, señorita fiscala o señora fiscala, usted tiene que presentar una imputación contra una persona física, no una persona Así mismo. jurídica. Así mismo. Entonces le devuelvo para que aclare esta situación. Y eso es categórico, o sea, es lógico incluso. El juzgado tiene que devolver cuando no es tan claro. Ahora bien, Ah, ¿cómo describe el hecho de instigar si aún no hay el autor principal de la sustracción, es decir, del quebrantamiento del depósito? Y ese es el tema central, Elvio, perdón, Lucas y Marcos, Sí, que, que, que nosotros no tenemos el autor. ¿Cómo podemos instigar, cómo podemos pedirle a una persona que haga algo y no sabemos quién es esa persona, ¿verdad? Y la imputación solamente hace una descripción del relato del denunciante en una de las causas de delitos económicos. O sea, es un deudor del señor Ramón González Gaer que le debe $3 millones, y es una persona que es el denunciante, y el único sustento fáctico la única prueba entre comillas de ese sustento fáctico eh, es la declaración de esa misma persona, ¿verdad? O sea, del señor Anteri. O sea, sí, se basa la imputación en la declaración del señor Anteri.
Ciertamente declaró también la actuaria donde estuvieron los cheques, pero la actuaria no dice el señor Ramón vino, me pidió los cheques, o sea, solamente la actuaria dijo yo recibí y después ya no encontramos nada más, o sea, no sabemos ni quién llevó, ni si se traspapeló, si siguen en el juzgado, no sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Claro, Pero la tenemos acción... el relato hecho del señor Antevi que dice... él me entregó estos cheques que yo no sabía que eran de origen ilícito y esa es el único fundamento, o sea, es la palabra del señor Antegui contra la palabra del señor Ramón. Claro, pero aparte de ser palabra contra palabra, doctora, la acción concreta desplegada por Ramón González Daer no está descrita entonces como Así mismo, instigador. así mismo, así mismo. Eso es en respecto a ese hecho punible, doctora. Ahora bien, ¿y ustedes qué pueden referir respecto al otro hecho punible, perdón, que se le imputa también al señor Ramón González Daer? Y en la misma situación, no existe ni una sola prueba en relación a la extorsión. La extorsión es fuerza o amenaza, Sí, ¿verdad? sí. Con un peligro presente para que uno disponga parte o todo de su patrimonio, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, y entonces acá lo que tenemos es reclamos de la deuda, ¿verdad? Pero en ningún momento le dice te voy a matar si es que no me pagas la deuda. O sea, tráeme tu cheque, cambiame tu cheque, o sea, todo el tiempo es eso es lo que reflejan los screens de pantalla. No tenemos otro elemento más que esos screens de pantalla que dice te espero en mi casa, no le dice te voy a hacer buscar, te voy a hacer matar, no dice nada de eso. La imputación solamente describe que el señor se siente constreñido porque se le van a cerrar sus cuentas si es que se depositan los cheques, el libro. Entonces que ese es el constreñimiento serio, dice la imputación. Pero no tenemos el peligro presente de la fuerza o la amenaza más que otra vez la palabra del señor Antegui, ¿verdad? Claro, pero en realidad amenazar otra vez con el cumplimiento de alguna norma legal tampoco es amenaza. Así mismo es, no es coacción ni amenaza. Claro, porque yo te digo, mira, que si vos no me pagas, yo voy a presentar y se te va a tener que... Pero eso es una cuestión legal. Claro, o sea, independientemente o sea, lo que tenemos que tener presente es que prestar dinero no es un hecho ilícito en principio. O sea, si uno presta un dinero y exige su devolución, eso no es ilícito. Ahora, si ese préstamo excede los intereses, es otra discusión. Pero prestar dinero en sí, estas personas recibieron el dinero. Ese señor recibió $3 millones y tiene que devolverlos en algún momento, por lo menos el capital, o sea, ya ni hablamos de intereses, ¿verdad? Pero lo que resultó en todo este tiempo es que hay muchísimas personas que no pagaron sus deudas y se pusieron en plan de víctimas y ya no se pagaron esas deudas. Entonces también hay ese problema que tenemos palabra contra palabra y se le cree a la víctima deudor, vamos a decir. Claro. Sí. Doctora, entonces, bueno, con esto que ustedes presentaron, ya podríamos decir que la audiencia que fue fijada para este jueves se va a suspender, ¿no? Y yo no creería que se haga porque tenemos apelación en subsidios, ¿verdad? O sea, seguramente, o sea, realmente la forma de hacer es que se haga libremente en el sentido de que se pueda despejar todos los obstáculos de incidencia, de recursos, de todo, ¿verdad? Sí. Pero en 2 días es difícil. Y además claro. no está privado de su libertad tu defendido, ¿verdad? Que ya dejó en claro en la corte que aunque haya recusaciones o lo que sea, si está detenido se tiene que hacer la audiencia. Sí, no, y él está habido, o sea, él está a disposición, o sea, no se fue a ningún lado, la imputación fue el 30 de diciembre, está acá, está en su casa, o sea, no se va a fugar como todo el mundo dice, está acá, él tiene arraigo y no se va a ir a ningún lado. Doctora, Está a nosotros disposición. estábamos comentando en un momento dado también sobre la edad que tiene también el señor Ramón González. Hay una parte del código, tengo entendido, que habla que las personas mayores de 70 años creo que ya no pueden estar en prisión preventiva, o sí podrías explicarnos esa situación, doctora, porque está un poco confusa para nosotros al menos. Hay un artículo del Código Procesal Penal que habla de la prisión preventiva, las limitaciones a la prisión preventiva.
Creo que es 238 del Código Procesal Penal. Quiero que me disculpen porque estoy en mi casa de Ok, feria no te y preocupes. no tengo nada a mano. Pero 238 creo que es, que dice limitaciones de la prisión preventiva, que habla de que Dice así, doctora, no sí, se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de 70 años, de así las mismo. mujeres en los últimos meses de embarazo, Mm. de las madres durante la lactancia de su hijo o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal Así, debidamente comprobadas. así mismo es. Bueno, y esa es la norma que habla para los preventivos, o sea, para los que tienen prisión preventiva. Y Sí, también hay otra norma en el Código de Ejecución cuando ya está es ejecutable tu pena, o sea, cuando ya tenés una pena firme y ejecutoriada, que también dice que pueden cumplir la prisión en prisión domiciliaria los mayores de 70 años, ¿verdad? Nosotros acreditamos la primera vez que el señor tiene una enfermedad también, aparte de haber cumplido ya 70 años, tiene una enfermedad que es la diabetes y la hipertensión, que Ujú. son crónicas, ¿verdad? Y está acreditado en el primer expediente y seguramente también cuando vayamos a 242 vamos a acreditar en este, ¿verdad? Ya. sí. En principio, de las limitaciones del 238 es la que le afecta porque la pena Sí, del señor Ramón o la condena no está firme aún. Mm. del segundo caso. Sí, Porque del sí, primer caso ya no puede tener medidas cautelares porque ya cumplió la pena ya mínima en cumplió la prisión. pena mínima, sí, Claro. ya estuvo en prisión preventiva. Sí, así Bueno, mismo. doctora, entonces volviendo un poquito a lo que es la imputación, podemos decir al menos que para la defensa se trataría de una imputación vacía en cuanto a la descripción de los hechos de los dos tipos penales que imputa la fiscal, ¿no? Sí, lo que tenemos ahí es una imprecisión en los hechos. No tenemos autor, tenemos solamente un instigador de nadie, de ninguna persona, ¿verdad? Ujú. Y después tenemos tres causas abiertas, o sea, hay non bis in idem, tres causas abiertas en el mismo sentido, que sabemos que la Constitución no permite ser juzgado más de 2 veces por el mismo hecho. Y tenemos también que el único caudal probatorio o elemento de sospecha es la declaración del señor Antevi, ¿verdad? Ujú. Claro. Ahora bien, respecto a estas otras dos causas que mencionas, doctora, dijiste en la barrial 3 y En la barrial después 3, en la otra barrial en 3 delitos hay una económicos. que es la remisión del juez Otazú. El juez Otazú remitió los Ujú. antecedentes a la barrial 3. Y Sí. ahí hay un conflicto de competencia porque se inhibió una fiscal, el fiscal que le seguía mandó a la adjunta de las barriales Sí, y se quedó Martín ahí. Morinio envió la adjunta porque la primera o la fiscal que estaba de turno dijo, no, yo soy amiga o algo así de Ujú. Oscar González Daer. Y Mm, dice Martín Morinio, dice, no, pero vos sos amiga y en este caso el afectado es Ramón González Daer. Él no así es, mismo. él es denunciante en realidad en este caso y bueno, y se fue eso a una de las barriales que tal vez el Ministerio Público en base a esto, no sé, unifique las causas, ¿verdad? Ujú. Bueno, capaz que ahora ya se unifiquen las causas con todo esto que surgió, ¿verdad? Y hay creo una resolución también que hoy viene el sistema, que dice eh, que se creó un equipo de trabajo para esta causa. O sea, le desafectan a la fiscal Natalia Cacabelos y Sí. mandan sobre delitos económicos esta Sí, causa. O sea, se yo, unifica, yo vamos a decir, entendí, sin un... yo entendí de esa manera también, aunque no fueron muy explícitos ellos en el tema de la desafección o de Sí, desafectación. sí, dice Dice, específicamente, ¿sabes por qué? Porque sí, dice la resolución que les nombra a, a Natalia Cacabelos es una resolución que no tengo en mente. Y dice dejar sin abajo en el efecto. resuelve, dice dejar sin efecto en Ya. todas sus partes la resolución número tal. Mm. O sea que Natalia Cacabelo dejó de ser entonces Así fiscal mismo. y los fiscales son ahora Luis Piñanes y Néstor Coronel. Néstor Néstor Coronel. Coronel, Ya. sí, así es. Que son los mismos del caso de Antevi por usura y lavado. Sí. Y entonces es una especie de unificación entonces, ¿verdad? Porque No sé si es unificación, pero por lo menos los mismos fiscales tienen las dos causas. ya, ya. Doctora, a modo de consulta también, ¿cuántas causas
que vos tenés conocimiento, tiene abiertas Ramón González Dar, ya sea por denuncias que él presentó o por denuncias que presentaron en su contra? Nosotros como abogados penalistas de él solamente tenemos dos. La primera que tuvimos en juicio hasta hace poco, y después tenemos esta o sea, estas otras dos, tres realmente en total. Sí. Estas otras dos que son de Antevi, que es usura y lavado, que fueron los allanamientos ahora en diciembre, que tiene Piñanes y Coronel, y esta última que se imputó el 30 de diciembre de Natalia Cacabelos. Las que son civiles, y las que son esas denuncias que él realiza por estafa a sus deudores, nosotros no somos sus abogados. Ya, entiendo, doctora. Ok. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo y a seguir No, por favor. disfrutando de la feria, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Estoy acá con mis nenitas. Se escucha ahí. Se escucha Se y escucha de fondo. por sobre todo gracias por eso, ¿verdad? Porque muy amable por atendernos, porque escuchamos que está con tus niñas. Estoy de madre, De madre, Muy sí, en tu otra faceta, Sí, creo que es mi mejor faceta. en la mejor faceta que todo ser humano puede tener. Gracias, Así doctora. mismo. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Que tengan buena jornada. Igual, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos